el comercio y la carga. La cuestión del despacho del buque es, por lo tanto, un medio de transporte que no se contempla tan extensamente. Por consiguiente, las directrices que se están haciendo tratan de ofrecer orientaciones específicas sobre el despacho en el transporte marítimo y en particular el despacho del buque. Esto no significa que sea necesario en todos los casos definir ventanillas únicas distintas para el transporte y el comercio. Lo ideal sería tener una sola ventanilla única que se encargue de ambas funciones, tanto el despacho del buque como el comercio. Y esto sería mediante la implantación del sistema resultante que proporcionarían a su vez los medios electrónicos simplificados de despacho de buques en el ámbito del transporte marítimo, las medidas de normalización de las actividades de logística, interfaz y suministro de información en el transporte marítimo en general y las mejoras de la eficiencia de la logística marítima, así como un fortalecimiento en la competitividad en materia de logística marítima de los estados de la OMI. Las directrices para el establecimiento de un sistema de ventanilla única se basarán en los conceptos y características generales del sistema de ventanilla única y se ampliará para integrar las necesidades del transporte marítimo. Conviene tener siempre presente que el transporte es únicamente un componente de la facilitación del comercio y también que el transporte marítimo es tan solo una de las diversas modalidades del transporte. El objeto de la ventanilla única, pues ya ustedes lo pueden ver ahí en la lámina. Y con esto hay que aclarar que si la información se transmite por medios electrónicos, solo se deberían presentar una sola vez, todos los elementos correspondientes a los datos. Dentro de los distintos modelos básicos para el concepto de ventanilla única, cabe distinguir dos tipos principales de ventanilla única, aunque en la práctica muchas de las soluciones que se implanten serán una combinación de ambos. Estos dos tipos de conceptos podrían ser una ventanilla única para buques, de acuerdo al convenio FAL, y el compendio de la facilitación definen la información máxima necesaria para el despacho que puede exigirse antes de que el buque atraque. No obstante, la obtención del despacho con arreglo a las prescripciones del convenio FAL no implica automáticamente que los pasajeros o la tripulación puedan entrar en el país o que pueda importarse la carga. Normalmente el despacho del buque podrá significar que la carga se pueda desembarcar en el muelle y que los pasajeros puedan desembarcar para dirigirse al control de inmigración. Y la ventanilla única para la carga o el comercio, la mayor parte de las soluciones de ventanilla única que se han implantado se ocupan del despacho de la carga para importación o exportación y suelen estar gestionadas por las autoridades de aduanas y en algunos casos autoridades de veterinaria o de agricultura, cuya función es proteger los intereses nacionales en cuanto a los aranceles y a la protección del país en distintas formas de importaciones peligrosas. Y podemos ver entonces tres modelos básicos: una autoridad única que recibe la información y la distribuye a todas las autoridades pertinentes. El otro podría ser un único sistema automático para la recolección y distribución de información que integra la recogida, utilización y distribución de los datos relacionados. Y aquí podría haber dos posibilidades: uno que es un sistema integrado de los datos que se procesan a través del sistema o un sistema de interfaces descentralizado cuyos datos se envían a una agencia para que los procese, o una combinación de los dos. Con respecto al nuevo convenio revisado de la OMI para la facilitación del comercio electrónico, hay una cantidad de esfuerzos que se han realizado en materia de facilitación, tanto por la OMI como por otros organismos internacionales, y diversos países y sectores han llevado a lo largo de los años a la introducción de mejoras en el flujo de la información mediante un análisis de procesos y la simplificación de los requisitos para la armonización de los procedimientos y de la documentación,
la normalización de las prácticas y la introducción de los códigos convenidos para la representación de los elementos de información. Sin embargo, hay problemas que plantean los documentos y procedimientos de transporte marítimo y se dividen en dos categorías: el suministro de datos y la complejidad de algunos de los procedimientos. Esencialmente se trata de emplear técnicas que permitan transferir un mínimo de información con la mayor eficiencia posible. El criterio debería ser el mínimo de información necesaria para el proceso y no el mínimo que determinadas personas desean obtener para otros fines. Es importante esto. Con respecto al tema de los polizones, que es otro de los factores importantes que afectan la protección dentro de las instalaciones portuarias, pues hasta el 15 de agosto de este año, la Organización Marítima Internacional había recibido 4.173 informes, en los cuales se habían notificado un total de 13.346 polizones. Hay que recordar la conveniencia de que las autoridades deben notificar cuando tengan polizones detectados a bordo de los buques que visitan sus puertos, de acuerdo a la circular OMI que establece los procedimientos y el formato para esta notificación. Hay que recordar que el polizonaje incide negativamente en el tráfico marítimo, en la entrada y salida de los buques, por lo que una disminución de los casos supondrá una mejora significativa de la eficiencia del transporte marítimo. A veces se evita informar de los casos de polizonaje para quedar bien, para decir, bueno, aquí no está pasando nada. Pero si esto no es cierto, si no se informan, pues no se podrá evaluar que las medidas que se estén tomando, desarrollando en OMI, en realidad sean lo suficientemente efectivas para detener el polizonaje. El problema creciente del polizonaje se debe en gran parte a la falta de la implantación adecuada de las medidas de protección física y los controles de acceso a bordo de los buques y sobre todo en las instalaciones portuarias. El Comité de Facilitación recordó a las obligaciones que tienen los Estados miembros de implantar plenamente las disposiciones del capítulo 11.2 del Convenio SOLAS y del Código PBIP, y en particular la obligación de los Estados de abanderamiento de evaluar de manera continua todas las amenazas a los buques que tienen derecho a enarbolar su pabellón, de establecer el correspondiente nivel de protección y de garantizar que los buques implantan plenamente los procedimientos de protección adecuados para el nivel de protección indicado en el plan de protección del buque. Bueno, el sistema integrado de información marítima, el GISIS, que está en desarrollo y en continua mejora. Ustedes ya saben que los gobiernos contratantes deben comunicar a la organización los nombres y los detalles de contacto de las autoridades responsables para la protección del buque y de los puertos, y al mismo tiempo los lugares de su territorio que estén cubiertos por los planes aprobados de protección a instalaciones portuarias, y por lo tanto es importante que esta información, cuyo ejemplo de lo que es la ventana o la página web o la parte del GISIS dentro de la página web de la OMI, sea mantenido al día por cada uno de los Estados miembros y por cada uno de los responsables de introducir esta información, ya que es sumamente valiosa y es importante. Ustedes pueden ver sobre todo los datos de los puertos, de los planes de seguridad, si los tienen o no los tienen, ya que esa información es vital. Al igual, por supuesto, de los datos, quiénes son los responsables, cuándo fue aprobado los planes de protección, etcétera, y en qué situación está. Entonces, esta GISIS sirve al mismo tiempo para que los propios Estados miembros, los propios responsables de evaluar y de certificar la protección tanto portuaria como la protección a bordo, pues les sirva también en cierta forma
una especie de herramienta de autoevaluación y ver cómo está la situación de la protección en sus respectivas áreas de responsabilidad en sus respectivos países. Y bueno, y por último, quisiera comentar un poco sobre la guía del usuario OMI para el capítulo 11-2 del SOLAS y del código PBIP.